En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. No se ha podido entender a derechas qué sentido tuvo la crisis ministerial que desató Gustavo Petro. Salieron 3 ministros, 2 de ministerios mm, bastante débiles en cuanto a su estructura burocrática, el de deportes y la de cultura particularmente. Salió también Alejandro Gaviria en medio de un zafarrancho bastante grande. ¿Qué significa eso? ¿Qué crisis es esa? ¿Por qué se produjo y para dónde va? Tenemos un grande analista, compañero que fue de nosotros en esta casa y a quien le tenemos un especial aprecio y consideración. Doctor Melquisedec Torres, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted y por supuesto correspondido en todo ese aprecio y cariño por su trabajo y el de todo su equipo. Muchísimas gracias, doctor Melquisedec. Esa crisis ministerial de Petro, ¿qué significado tuvo? ¿Qué alcance tuvo? ¿Eso para dónde va? Creímos que era para atraer partidos políticos a su causa de las reformas. Eso no funcionó así. Entonces, ¿qué fue? Pues muchas preguntas ahí, doctor Fernando, sobre las cuales uno puede tratar de encontrar alguna respuesta más o menos coherente. El problema de este gobierno es que no hay coherencia. Entonces, es eso que uno podía analizar con alguna certeza en otros gobiernos cuando se producían las crisis ministeriales. En este caso ha resultado bastante difícil porque, como usted lo dice, la primera lectura a la ligera eh, se trataba de conectar la reunión de la mañana con los partidos políticos eh, con esta salida intempestiva de los 3 ministros. Pero posteriormente empieza a advertirse que aparentemente no. Lo que ocurre además es que como este gobierno es tan difícil de leer, puede ocurrir, valga la redundancia, que sí tiene relación con esa reunión y con lo que podría el gobierno reacomodar burocráticamente para los partidos, porque necesariamente no se trata de nombrar en los ministerios a personas que sean directamente de los partidos, pero sí asignarle la cuota o el cupo a un líder o a un partido sin que esa persona tenga origen allí mismo. Y eso ha ocurrido muchas veces, y sería una manera estratégica de enmascarar ese respaldo, de tratar de darle una fachada de que no hay repartición burocrática, de que no hay mermelada a cambio de ese apoyo, pero por debajo se negocia la inclusión de una persona que no sea directamente del partido, pero sí la cuota de ese partido. Eso puede estar ocurriendo, pero no lo sabemos. Ahora bien, en cada uno de los ministros que se van, pues hay una característica particular. En el caso de Alejandro Gaviria, era evidente la molestia del propio presidente, de la ministra de Salud, con las intervenciones públicas de Alejandro Gaviria en el tema de la salud, intervenciones además con un alto conocimiento del sector, como quiera que fue su ministro, y es un hombre de la academia muy bien formado, con una alta formación económica, que además encontraba respaldo en sus colegas de Hacienda, en la señora ministra de Agricultura y en el director nacional de Planeación, que hasta ahora parecen ser los ministros sensatos o por lo menos los adultos responsables de este gobierno. Y en el caso de la ministra de Cultura, ella ha explicado que tenía muchas diferencias con su viceministro, el señor Zorro, que incluso estaba adelantando gestiones por cuenta propia sin contar con la ministra. Ahí uno podría encontrar alguna explicación de un problema interno. El presidente de un plumazo resolvió decidir con la salida de la señora Patricia Ariza. Y en cuanto a deporte, ahí sí hay una conexión muy directa entre el manejo que ha tenido ese Ministerio del Deporte desde el Valle del Cauca con la señora Dilian Francisca Toro y todo su equipo político,
Y todo indica que Marisabel Urrutia estaba pisando muchos callos de ese centro de poder que ha tenido Dilian Francisca Toro en el Ministerio del Deporte. Y ahí sí encontraríamos una conexión muy directa entre ese apoyo velado del partido de la U, que hasta ahora parece que el gobierno lo conserva, además de que Dilian Francisca es una persona con muchos intereses en el sector de la salud, y eso también indica que eso lo podría negociar sin ningún problema con el gobierno. Pero sí, muchas dudas por esa incoherencia que tiene el gobierno y por la manera pues irresponsable en que se toman este tipo de decisiones también. Bueno, pero hay una cosa supremamente grave. El presidente Petro ha dicho que lo único que le pide a sus ministros o lo que les pide por excelencia es lealtad. ¿Ese sería un mensaje para los ministros que se fueron? ¿Y una advertencia para los ministros que se quedan? ¿Que lo que espera de ellos es lealtad? ¿Será que el presidente está temiendo o está percibiendo que hay ministros que no tienen lealtad con él y que lo expresan criticando las reformas que más le interesan? Eso explicaría un poco la salida de Gaviria, no la de las señoras ministras, porque tanto Marisabel Urrutia como Patricia Ariza eran personas muy afectas a la campaña del pacto histórico. Patricia Ariza, una señora que llegó de la Unión Patriótica, Marisabel Urrutia estaba con el pacto histórico desde mucho atrás. En ese caso de la lealtad yo creo que se refiere más a Alejandro Gaviria porque varias fuentes del gobierno aseguran que él fue quien filtró el documento firmado con sus colegas con el análisis y las críticas al proyecto de reforma a la salud. Alejandro Gaviria lo ha negado, ha dicho que él no fue el causante de eso. Pero esa lealtad me parece más peligrosa aún, doctor Fernando, y no tanto en eso que le señalan a Alejandro, sino en que seguramente el presidente entiende que la lealtad es simple y llanamente agachar la cabeza ante lo que el presidente quiera, sin derecho a controvertir, sin derecho a cuestionar, sin derecho a estar en desacuerdo. Eso me parece más peligroso porque significa que estamos ante un presidente que no acepta posiciones contrarias internas, ni acepta los disensos ni los debates que son absolutamente necesarios y sanos para cualquier proyecto de gobierno. Es evidente, doctor Fernando, que Petro está decidido a poner en práctica varios de los postulados que tiene su plan de gobierno, postulados que sabemos perfectamente son altamente peligrosos para el país, de muy alto riesgo, que ya han tenido consecuencias. Ya vemos la desbandada de más de 500.000 colombianos fuera del país. Ya vemos una economía que además de venir en una situación muy compleja por la inflación, pues ahora se agrava por todos estos vaivenes alrededor del manejo de la industria petrolera y gasífera. Y también los ataques a la empresa privada, todos sus discursos antiempresa, etcétera. Y entonces el presidente lo que está pidiendo es que solamente se queden con él los que están completamente de acuerdo con ese tipo de posturas, sin derecho a discutirlas, porque según él, si los colombianos que lo eligieron votaron por eso, entonces el resto del país también tiene que someterse única y exclusivamente a ese postulado de gobierno sin derecho a discutirlo. Ahí es donde yo veo más peligrosa esa sentencia que ha dictado el presidente, doctor Fernández. Bueno, y ese tema de la economía es un tema supremamente delicado, porque Alberto Bernal, que usted sabe es un economista de primera línea en el mundo, acaba de hacer una cuenta que la gente no hace. El dólar se ha encarecido frente al peso en la época de Gustavo Petro un 22%. Eso quiere decir que todo lo que viene de Estados Unidos se nos ha encarecido un 22%. Eso quiere decir que lo que mandamos a los Estados Unidos disminuye en su valor 22%. La situación económica es bastante delicada y los colombianos la sienten directamente porque puede ser que se equivoquen frente a muchas cosas, pero no respecto a lo que les dice su alacena y su bolsillo. ¿No estará ahí el quid de la cosa y uno se pregunta, ¿y el ministro de Hacienda qué?
Pues la gran pregunta, doctor Fernando, es justamente esa, la posición del señor ministro de Hacienda, porque hasta ahora pareciera haber sido más o menos el fiel de la balanza frente a las actitudes irresponsables en el manejo económico del país. Mi gran preocupación, doctor Fernando, es que mañana o pasado mañana el doctor José Antonio Campo decida irse del gobierno o el presidente decide echarlo como echó a las patadas a sus tres ministros y en ese caso el presidente nombre a un subalterno, a una persona que le sea fiel, como él ha dicho que debe ser, y tener un ministro genuflexo, un ministro sometido a los vaivenes o a la opinión del presidente sin tener una opinión propia, eso sería absolutamente desastroso para el país. Por lo menos podemos tener hoy la certeza de que José Antonio Campo, con todas las dificultades de manejo económico que él demostró cuando estuvo en el gobierno de Samper y con una visión que no es propiamente la más ortodoxa en el manejo de la economía, como sí la han tenido la mayoría de los ministros de Hacienda de Colombia, pero en todo caso es una persona que ha guardado el equilibrio para que esto no se despiporre, como dirían algunos. El problema es cuando Ocampo se vaya y Petro nombre a una persona que le haga caso en todo. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del director de crédito público, el doctor Acosta, con quien podemos no compartir muchas cosas, pero ha tenido el suficiente criterio de manifestar de manera pública sus diferencias de criterio con muchas cosas del gobierno. Entre otras porque, usted lo sabe, doctor Fernando, la Dirección de Crédito Público es una especie de oficina independiente, autónoma en el manejo del Ministerio de Hacienda. Y eso ha permitido que eso también tenga algún cariz de responsabilidad y de sensatez. El grave problema para mí es cuando Ocampo y Acosta se vayan y entonces lleguen personas que simple y llanamente le van a agachar la cabeza a las decisiones o a las opiniones de un presidente que no sabe de economía. El grave problema para nosotros en esto, doctor Fernando, es que Petro cree que sabe de economía, cree que es un genio de la economía y no sabe de economía. No tiene la menor idea y la economía no marcha bien. Esta cifra de Alberto Bernal es una cifra catastrófica y la gente en la encuesta de Inbamer se queja evidentemente del alto costo de la vida, de la inflación, dicho en términos técnicos, inflación que se está manifestando en todos los productos que la gente tiene que comprar cuando va al mercado. Es que ahí sí no se equivoca nadie, no se equivoca nadie en lo que le cuesta la vida y ese es un motivo de mortificación, ese es un motivo de preocupación para la imagen que el gobierno tiene. ¿Cuándo se va a Ocampo? Parece que pronto, ¿no, doctor Melquisedec? Pues todas las señales indican que sí. Él tiene han dicho siempre que tiene una licencia de la Universidad de Columbia y que esa licencia pues no le permitiría estar mucho tiempo acá. También otras voces han dicho que en esta crisis que hubo ahora, Ocampo habría manifestado también su intención de irse y que el presidente le habría pedido que se quedara. Hasta ahora pues son especulaciones, pero en el momento que se vaya yo creo que ese va a ser el punto de quiebre de esto, doctor Fernando. Si Petro nombra a una persona de su entera confianza, es decir, una persona que le haga caso, una persona que no tenga criterio, que no tenga autonomía ni tenga independencia de criterio, ahí sí yo creo que la cosa se pone mucho más compleja y lastimosamente pues nos someteremos a unos tiempos más complicados. Quisiera agregarle una cosa, doctor Fernando, en lo que usted comenta del análisis de Alberto Bernal. En la semana pasada también el exministro Mauricio Cárdenas hizo un análisis adicional a lo que ha comentado Alberto respecto del impacto del dólar y él decía, hizo el análisis, que el dólar debería estar más o menos en 3.500 pesos considerando el valor que ha ganado el dólar frente a otras monedas latinoamericanas en promedio. Así que en este momento tendríamos un dólar entre 1.300 y 1.500 pesos
más arriba de lo que debería estar si solamente se fijara en el promedio latinoamericano. Así que esos 1.300 o 1.500 pesos obedecen única y exclusivamente a factores internos, es decir, a la inquietud, a los vaivenes de las declaraciones y de los anuncios y de las políticas del actual gobierno. Eso creo que refleja sin duda que aún sin que Petro ponga en marcha o haya podido poner en marcha sus reformas radicales en la salud, en las pensiones, laboral, etcétera, la economía no miente. Al igual que el bolsillo, doctor Fernando, la economía, esa mano invisible, esa se mueve sin que le digan sí o no. Se mueve porque se mueve. Y lastimosamente se está moviendo en contra de nosotros. Recuerda aquella famosa expresión, ¿no? Es la economía, imbécil. Es la economía. El señor Bill Clinton. Sí, señor. Es la economía. Bueno, pues doctor Melquisedec Torres, muchísimas gracias por sus observaciones, como siempre, atinadas, muy preocupantes y que desembocan en este tema crucial de la economía respecto a la